Estimados amigos, este es un nuevo programa Conversando con Pancho. Y este es un programa especial realmente. Muy querido va a ser el programa, desde luego. Para mí es un honor y un privilegio contar con la presencia del profesor doctor Carlos Martín Acuña, médico veterinario argentino. Tiene realmente un espectacular currículum, mucha actividad, mucho desarrollo de la profesión. Y hoy por hoy lo considero un emblema en Sudamérica, ¿no? Su motivación, su gana de aprender, de transmitir sus conocimientos y aprender todos los días, realmente sirven de inspiración a todos los que hacemos la carrera y la profesión de veterinaria y amamos el campo y amamos nuestra actividad. El profesor Carlos Martín Acuña, conocido como Chuni Acuña, que creo que le gusta más que lo digan así, ha sido, pues, como dije, académico de la Cátedra de Obstetricia y Reproducción de la UBA de Buenos Aires, de la Universidad de Buenos Aires, especialista en evaluación de toros y capacidad reproductiva de los mismos. El profesor Acuña ha dictado diversas charlas, ha participado en diversos congresos, simposios, tanto dentro de Argentina como fuera de Argentina. Tiene publicaciones en revistas argentinas como fuera del país y por ahí también es autor de algunos y coautor de algunos libros. Para mí es un hombre extraordinario, un profesional brillante, al cual yo lo respeto y lo admiro, y yo me siento privilegiado de contar en este espacio que vamos desarrollando con la finalidad de motivar al ganadero, al estudiante, al profesional que se dedica a esta actividad. Así es que, doctor Chuni, bienvenido. Es un privilegio para nosotros tenerte aquí en este espacio de Conversando con Pancho. Bienvenido. Bueno, Pancho, te agradezco mucho la generosa presentación, pero lo de profesor yo lo sacaría. Chuni me sobra porque yo colaboré, bueno, fui 10 años en la Facultad de Agronomía, tuve de docente, sí, de ayudante primero y después de jefe de trabajos prácticos, y en obstetricia en la UBA fui simplemente, sacaba alumnos al campo a hacer práctica, ¿no? Pero no daba clases teóricas. O sea que lo de profesor me queda demasiado grande. Yo con ser un veterinario, como te dije, apasionado, me sobra. Y que siempre tuve la gracia de Dios de que me haya atrapado la profesión desde que comencé, ¿no? Porque es una profesión que requiere mucha dedicación, mucho entusiasmo, decisión, garra, empuje. O sea que no la puedes hacer a media, ¿no? Como la mayoría de las profesiones, pero yo conozco la mía nomás. Entonces, yo te digo que si querés te voy contando un poco mis comienzos, ¿querés que vaya hablando así? Y sí, nos gustaría que nos cuentes tu vida, tu desarrollo profesional, cómo te involucras en veterinaria, cómo te relacionas con la parte reproductiva y bueno, tantas historias que debes tener, pues tratar de resumir en lo más corto posible. Bueno, ya me presentaste, soy casado, tengo 6 hijos y 22 nietos, Uy. y en febrero van a ser 24. Por eso la reproducción siempre ha estado en mi vida en todos los órdenes, ¿no? Y somos igual que las vacas y los toros, somos mamíferos nosotros, así que en algo nos parecemos. Sí, sí, sí. Eh, eso es lo mejor del currículum que Dios tenga, es lo mejor de todo. Tengo 75 años, me recibí a los 25 y me vine a vivir a Azul. Azul es una ciudad a 300 kilómetros de Buenos Aires, en el centro de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Es un cruce de rutas, o sea que está eh, relativamente cerca de la capital y me permitió desarrollar toda mi actividad, yo sea en la provincia de Buenos Aires como también en provincia de Santa Fe, Córdoba, algo en San Luis, algo en el Chaco. O sea, yo he viajado mucho en mi vida, mucho, y, y siempre, recién recibido, trabajé en una veterinaria que estaban buscando, tenía un veterinario en ese momento, tendría 45 años,
Yo tenía 25, querían una persona joven para atender todas las urgencias. Entonces, yo ahí tuve que hacer de bombero, ¿no? Y por ahí atendía un caballo, una vaca, un cerdo, hasta un perro, algún perro que me traían. Pero vos bien sabés que la profesión nuestra, si bien tendríamos que dominar todo, pero uno se está dedicando a lo que le gusta y la especialización uno la va haciendo con el correr de los años, ¿no? O sea, yo siempre pensaba que a mí me gustaba la reproducción en vacuno, ¿no? O sea que, pero de entrada no podés ser tan exquisito y rechazar trabajo. Tenés que Claro, hacer muchas cosas que a lo mejor no te gustan del todo, pero el norte nunca lo perdí, ¿no? Siempre sabía lo que quería hacer. Entonces yo ya desde muy temprano empecé a hacer mucho tacto rectal para diagnóstico de preñez y yo soy muy numérico, ¿no? Siempre me gustó llevar estadística de todo, porque, bueno, no lo aprendí en la facultad, eso es la personalidad de cada uno, ¿no? sí, Entonces, en el primer tacto que hice en un campo acá en Mar de Ajó, cerca del mar, el mayordomo me regaló una libreta. Yo dije, bueno, voy a empezar a anotar los tactos que hago. Y así empecé, y, y cuando llegué al tacto número 100.000, dije, bueno, acá le voy a empezar a poner una caravana a la vaca con el número y hacemos un festejo, bueno. Y justo, mirá qué increíble, ¿no? La vaca número 100.000 la, la hice en el campo del doctor Leluar, que fue premio Nobel de Química en la Argentina en el año 70, un bioquímico, un fenómeno, y que yo iba al campo de él que tenía acá en Balcarce, a 200 kilómetros de Azul, y algunas veces he desayunado con él y yo, viste, temblaba como una hoja, ¿no? Porque estar sentado mano a mano con un premio Nobel y encima con una humildad absoluta me preguntaba qué él va a sus toros, para qué ir al campo. Y bueno, le explicaba y bueno, transpiraba como si estuviera dando examen. Ahí llegué al tacto 100.000, después llegó el 500.000 en un campo que trabajé 34 años también. Y todos siempre. ¿Y cuándo llegamos al millón? Y bueno, el 15 de abril del año 2015 llegué a hacer el tacto 1.000.000 acá en un establecimiento cerca de Azul, a 100 kilómetros, que voy hace 45 años. Es el campo más antiguo que tengo, ¿no? Coloqué la caravana 1.000.000, hicimos un video y este año, en el 2023, coloqué la caravana 1.150.000. Y cada 50.000 hago una caravana, se la pongo en la vaca, hacemos un llavero que me hace un amigo mío, me regala los llaveros y yo reparto llaveros con Chunibet, que es el nombre que tengo en Instagram, @Chunibet. Y bueno, uno trata porque el tacto, vos bien sabés, que es un trabajo duro, físico, y bueno, y hay que verle otra cosa más, que no solamente preñada y vacía, sino que te sirva para organizar un rodeo que esté bien estabilizado, que esté controlada la nutrición, los toros revisados, y se tiene que dar todo eso para lograr un éxito en la preñez. Yo hasta 1.100.000 por ahí pude recuperar todos los informes, carpetas, y sacamos el porcentaje de preñez, y hasta el año pasado, me falta todo lo de este año, me daba el 89,3% de preñez al tacto en 50 años de mi carrera y más de 1.100.000 vacas, ¿no? Con años de seca, inundaciones, algunas veces que te parece una veneria, campos muy marginales que por ahí llovían 800 milímetros en el año y teníamos 95% de preñez, pero te llovían 200 milímetros en un año y tenías el 60%, ¿viste? Todo extensivo, nada con vacas estabuladas, todo a campo, ¿no? Todo cría a campo absoluto. Entonces, uno ha estado los 50 años organizando esto y después de tanto tiempo uno llega a la conclusión que lo más importante en un rodeo para lograr buenos índices de preñez es la nutrición y la alimentación de la vaca, ¿no? Que la vaca esté en buen estado. Se sabe que la vaca es poliéstrica anual, cada 21 días, más o menos 3, entra en celo, salvo que se quede preñada o que tenga
un déficit, estrés nutricional muy grave, y la vaca lo primero que hace ante una situación así de estrés, entra en anestro, no cicla, A es sin, estro es celo. Entonces, la vaca lo que come, tiene metabolismo basal, lo pasa a leche, alimenta a su ternero. Entonces, por eso siempre decimos que la reproducción en el vacuno es una función de lujo. Lo primero que suprime una hembra bovina ante un estrés nutricional es el celo. Entonces la vaca, como siempre digo, un ejemplo muy gráfico, primero es madre y después es amante. Entonces, la vaca come, transforma en leche, cría su ternero. Si le sobra comida, o sea que está bien, porque el cero gasta energía. Entonces, es muy importante que la vaca cicle, y ahí con muy poco porcentaje de toros, porque yo en el año 87 tuve la oportunidad de viajar a Australia y trabajar 45 días con Mike Blocky, que fue un veterinario australiano que Muy bien. desarrolló el tema de la capacidad de servicio a campo, ¿no? Porque ya él se basó en trabajo de los suecos de la década del 50, pero él es el que llevó todo esto a la manga, al campo, después de haber estado observando los rodeos durante 21 días, las 24 horas del día, en un potrerito de 3 hectáreas en una estación en el sur de Australia, en el estado de Victoria, en Hamilton, que era como una estación del INTA, o que nosotros lo llamamos el INTA, no sé ustedes cómo lo llamarán, que son INIAP aquí. entidades que... INIA, INIAP, sí. claro, bueno, en todos los lados existen estas entidades que son eh, del Estado, y que ahí hay muchos técnicos y desarrollan tanto la parte ganadera como la parte de agricultura también. Entonces él trabajó ahí durante muchos años y ahí pudo hacer todo su trabajo de investigación, y en el año 1975 él obtuvo el PhD en la Universidad de Melbourne sobre comportamiento social y sexual de los toros, ¿no? Es un trabajo de 143 páginas, que es como una Biblia para mí, una maravilla, y que él, para que aprueben, y obtuvo el PhD, a ese trabajo se lo mandan a 5 especialistas en reproducción del mundo, de distintas universidades, y lo leen y lo aprueban o no. No tiene posibilidad de presentarlo y discutir, no, pero que quise decir esto, pero lo otro, no. Tiene que ser concluyente y terminante. Esta gente lo leyó y por unanimidad fue aprobado y obtuvo su PhD. Él tiene los posgrados de máster y PhD. Y por eso yo te digo que yo el único título que tengo es de veterinario, de la UBA, y nada más. No tengo ningún posgrado. Pero Blocky después ha desarrollado todo eso, y yo pude aprender muchísimo de él cuando estuve esos 45 días, y llegué a la Argentina en el año, después del viaje en el 87, y desde el año 85, antes de viajar a Australia, ya habíamos incorporado en la realización de los toros la prueba de capacidad de servicio, ¿no? Que es una prueba objetiva y que te permite confirmar que el toro está en condiciones de servicio natural a campo extensivo, eh, usarlo al 2% con un resultado sorprendente de preñez. O sea que yo hace unos días di una charla acá en la Facultad de Agronomía, que es derribando mitos en la cría vacuna, ¿no? Porque uno a lo largo de su vida, conversando con la gente, colegas en las charlas, o productores, o la gente de campo, gente que están ahí encima de las vacas, te das cuenta que ya hay muchos mitos establecidos y que cuestan muchísimo derribarlos, ¿no? Porque mi abuelo me lo dijo y mi bisabuelo lo hacía así, y cómo voy a hacer yo, y bueno, y van transmitiendo de generación en generación cosas como, por ejemplo, el porcentaje de toros, que en la Argentina, a pesar de que yo hace 40 años que pregono el 2%, muchos, la mayoría, usan el 4 y el 5%. Y a veces usan el 3 o 4, pero tienen 1% o 1,5% de reserva en el banco, como los directores técnicos en el banco de suplentes, y es mucha plata lo que vale un toro. Entonces, uno cuando compra tiene que convencerse que es una inversión la que está haciendo en genética, entonces tiene que tener las cosas lo más organizadas posibles y no tener toros porque sí, ¿entendés? Entonces, bueno,
Y en eso transcurrieron mis 50 años. Después de Australia, yo he dado muchas charlas. Siempre cuando los veterinarios me invitan, voy a las localidades, damos una charla. Y a partir del año 91, consideré que tenía más cosas para decir en una charla de una hora. Entonces, organicé un curso de examen de fertilidad en toros, que lo doy en Azul desde el año 91. Los primeros 7, 8 cursos duraban una semana, de lunes a viernes, y ahora ya hace como 25 años que duran 3 días, lunes, martes y miércoles. Hasta ahora hice 45 cursos, ya estoy programando el 46, 47 y 48 para febrero y marzo del 2024, y hasta ahora en los mismos participaron 718 profesionales. O sea que para mí el orgullo más grande es que venga gente, bueno, no solamente de la Argentina, han venido uruguayos, vino uno de España, de Colombia, de Brasil, de Chile, y bueno, que de acá de provincia de Argentina, de La Rioja, por ejemplo, y de Salta a 1.400 kilómetros de Azul, se vienen toda la noche en colectivo, y bueno, entonces para mí es una responsabilidad muy grande, ¿no? Que venga esta gente y se vuelva contento después de haber compartido. Son cursos de 20, 25 colegas, teórico y práctico, ¿no? Porque hacemos un día y medio de teoría y una mañana en una manga revisando toros para un remate que hay. Es una cabaña de Hereford acá muy cerca de Azul. Entonces, eso también para mí es una satisfacción muy grande de que uno dentro de lo que puede comparte, y es fundamental el poder compartir los conocimientos, ¿no? Porque uno no es dueño de nada. Tuve la suerte de conocerlo a Bloch y trabajar con él, pero uno con los conocimientos, me decía un monje trapense, amigo mío, debe ser magnánimo. Y la magnanimidad es el extremo de generosidad. No te podés guardar nada. Yo siempre lo concebí así, ¿no? Con el conocimiento, ser como una bolsa de papa. Vos a la bolsa de papa la das vuelta y caen todas las papas, no te queda una dentro. ¿Entendés? Si es una bolsa de harina, la das vuelta, cae harina, pero cada vez que la sacudís, cae harina. ¿Entendés? Y eso es lo que no tenés que ser. Yo lo que sé, sobre todo hoy en día, hace 40 años, vos sabías algo y a lo mejor nadie lo sabía porque no existía Internet, el doctor Google no estaba vigente. Hoy en día, en 2 minutos, te dan vuelta y media, porque entran ahí y está todo en un telefonito que estamos hablando ahora. Pero hace 40 años una vez se sentía esa tentación de, no, mira, yo me fui a Australia, estuve 45 días, me separé por primera vez de mi mujer y mis hijos, ahora, querido, vengan a... No, y al contrario, yo di todo, y es como la frase bíblica, das el 100 por 1, o sea que vos das y recibís mucho más de lo que diste, en amigos, en satisfacciones, en alegrías, y bueno, por lo menos uno trata de pasar por esta vida dejando algo, ¿no? Que le quede algo, sobre todo acá en nuestra profesión, que es una profesión difícil, y sobre todo yo lo veo en los jóvenes, ¿no? Que recién se reciben y a veces salen al campo y vos lo ves, vos te das cuenta enseguida si el tipo tiene actitud. La actitud con C hay una regla que dice actitud, aptitud con P, 80-20. La aptitud son las condiciones técnicas que debes tener mínimas para poder o hacer un tracto, revisar un toro, manejarte con la hacienda. Pero la actitud con C es clave, es las ganas, el empuje, la decisión, la garra, todo eso que sale de adentro tuyo y que no lo estudias en la facultad. Ahí se diferencian muchas cosas, ahí se diferencian los profesionales, pues yo conozco profesionales, eximios profesionales, medalla de oro y demás, pero a lo mejor han pasado por su vida y bueno, no sé qué, ¿entendés? A veces uno con mucho menos preparación ha compartido tantas cosas, vivencias con los demás y todo, que a mí siempre me han hecho me dan mucha felicidad todas esas cosas, ¿no? Sí. Te quiero dejar a vos que preguntes algo, pues te agarré y no soy como una cotorra, no paro de hablar.
No, es fantástico escucharte la generosidad, la sinceridad con la que expresas, como dices, la actitud con la que te presentas, pues Exacto. es fantástico, ¿no? Y eso es lo que queremos transmitir con estos conversatorios a los nuevos profesionales, los nuevos veterinarios, los estudiantes que tienen una visión diferente hoy de la profesión, hoy de la vida y cómo tú hace 40 años luchaste y hemos luchado muchos eh, pidiendo un paper tal vez a Francia, a Estados Unidos, una revista que venía por barco y el barco se demoraba uno o Sí, 2 meses en pedir la información. Hoy, en 2 minutos, como dices, el doctor Google, sí, sí. Google, me encantó eso, te da todo, ¿no? Pero Todo, como tú todo. dices, la actitud más la aptitud, las ganas, la motivación permanente, eso no está en el Google, ¿no? Eso no está en el No, Google, está no, no, no. en el individuo. Es- Una cosa que Exacto. me encantó de lo que te acabas de decir, el tema de la capacidad de servicio de los toros. ¿Cómo estás? ¿Cómo es la medición? ¿Cómo es la evaluación? Yo sé que hay un curso importante que tú lo das y algún rato espero estar en él. Em, Sería un honor. Bueno, sí, gracias. ¿Cómo? y ser el primer ecuatoriano vas a ser, eso Sí, sí. sí, estoy pensándolo muy bien para en febrero del próximo año vamos a estar ahí. Así es que, Escúchame, la prueba esta, ya te digo, cuando empezó la prueba, era porque Blocky lo que pretendió hacer es mimetizar en el corral lo que pasa a campo. A campo, una hembra en celo se queda quieta, es receptiva y es pasiva, y la que está en proestro, que es la que está por entrar en celo, que es la activa, se forma lo que se llama el grupo sexualmente activo, ¿no? Que es exactamente. un grupo, el GSA, que camina 1 kilómetro por hora y va por el potrero, y los toros cuando entran al rodeo por el sentido de la vista, detectan este grupo sexualmente activo, se dirigen hacia él y el 90-95% del tiempo que están en el rodeo están dentro de un grupo sexualmente activo o en un radio que no superan los 30-50 metros. O sea que la extensión del potrero a la hora de asignar el porcentaje de toros no tiene mucha importancia. Pero eso es un mito y un concepto que la gente te habla, no, porque el otro día una técnica del INTA acá de La Rioja, en Gormix recomendaba usar del 5 al 10% de toros. Uy, Yo le digo, pero no podés recomendar. No, pero son potreros de 1.000 hectáreas. ¿No? Bueno, y yo tengo ensayos en 7.000 hectáreas. Yo tengo un ensayo acá en la provincia de Mendoza, en un potrero de 7.000 hectáreas. O sea, colocamos 300 vacas con 9 toros, al 3%, porque ahí el tema es, la receptividad es muy baja, pues, son 30 hectáreas por vaca, pues no tienen capacidad para darles agua de tomar, ¿no? Entonces, las 300 vacas con los 9 toros, en 90 días se perdió el 90%. Entonces, cuando me vienen a decir potreros de 1.000 hectáreas, bueno, yo tengo estos extremos de 3.000. Tengo ensayos en zonas marginales contra el mar, pasando Bahía Blanca, a 400 kilómetros de azul, potreros de 2.500, 3.000 hectáreas de monte tupido, de chañar, de algarrobo, y a veces la hacienda ni siquiera tiene la guada para ir porque toman de canales que bajan del río, o sea que tampoco tienen la guada para juntarse, como muchas veces, no, el toro las espera en la guada. No, no. Y teníamos los años llovedores, como te dije hace un rato, 95% de preñez. Los años de sequía extrema, con los mismos toros, todo, la vaca, gracias que no se moría y criaba su ternero, pero no se alzaba, y hemos tenido años de 60, 65. O sea que la prueba lo que determina es que un toro sexualmente estimulado va a dirigirse en un corral de monta con las hembras que están inmovilizadas en unos bretes. Porque como la hembra en la prueba no está en celo, no necesita estar en celo, pero sí el reflejo de pasividad en el toro es superior al reflejo olfatorio y gustativo. Entonces, el toro se dirige atrás de la hembra, apoya la papada en el tren posterior y ahí comienza a desarrollar la cadena de reflejos. Lo que pasa que hace 40 años
la prueba duraba 40 minutos. Y uno no era muy consciente, te digo en serio, cuando yo empecé, de que lo que tenías en un brete restringido era una hembra bovina que no estaba muy a gusto, evidentemente, porque te das cuenta, el toro se le estaba sirviendo. Entonces, Blocky ya nos había contado que en Australia, te digo, en la década del 80, siempre países más avanzados que los nuestros, la Sociedad Protectora de Animales lo tenía medio controlado, le hacía mandar hembras de campo al frigorífico y las comparaba con hembras que las sacaba de la prueba y veía cómo estaban los órganos genitales. Hay un informe que dice que estaban las vaginas levemente enrojecidas, bueno, una serie de cosas. Con el tiempo, bueno, yo empecé a tomar conciencia ya a partir del año 2000, hace 20 años, 25 años, 2007, empezamos a cortar drásticamente la prueba y hoy en día, porque todos esos años de las pruebas largas nos sirvió para demostrar que el toro cuando entra al corral, en un minuto se juega la partida, pues siempre hay excepciones, ¿no? Que hay un toro que no se estimula hasta más tarde, pero mientras no se estimule, tampoco está sirviendo la vaca y no molesta, ¿no? Pero los toros que de entrada andan bien, hoy en día un toro adulto entra, monta la vaca, sirve y ya lo retiro. Ya le vi el pene, está en perfecto estado, porque hay muchas patologías de pene que clínicamente se te pasan. Cualquier torsión, desviación, adherencia, un papiloma muy pequeño, no uno grande que el toro exterioriza y está sangrando, pero esos pequeños papilomas en el glande únicamente los ves, un anillo de pelo que puede tener el toro, lo ves únicamente cuando el toro está en el reflejo de búsqueda montando a la vaca. Entonces, hoy en día la prueba es ultra corta, como yo le digo, y no pierde la eficacia, porque yo con esos toros que entran y sirven a los 30 segundos, 40 minutos, los saco, después los uso al 2% y son una máquina. O sea que no es que acortamos la prueba, ya dejó de ser objetiva y ya perdió objetividad y seguridad. Nada que ver. Entonces yo la prueba la uso ultra corta. Cuando vienen al curso los colegas les cuento todo, que no es que yo un día me desperté, no, la voy a hacer en un segundo. Fueron muchos años de muchos miles de toros. Yo más o menos, como te conté los números de tactos, tengo revisaciones de toros 68.526. Son las últimas actualizadas al mes de octubre. Y de esos 68.000, que no son individuos diferentes porque los toros los reviso todos los años, entonces son revisaciones de toros. Y tengo más o menos 35.000, 36.000 pruebas de capacidad de servicio también realizadas, porque empecé después a los 12 años de haber recibido, o sea, los primeros años no hacía la prueba, y ahora hay algunos campos que la hacen alguna vez, 2 años no, la vuelven a hacer, o sea, no hago en el 100% de los que reviso. Entonces, lo importante con la prueba es demostrar que el toro es apto porque tiene mucha libido sexual. La libido sexual es el querer, el toro quiere, y la capacidad de servicio es el poder. No solo quiere, sino que puede y tiene la habilidad de servicio necesaria para montar una vaca y servirla. Los toros de alta y muy alta en el campo, una vaca en celo, la sirven 3 o 4 veces. Y esa mayor cantidad de servicios que la vaca recibe durante su celo aumentan la chance de concebir de un 60%, que sería lo normal cuando una vaca en celo servir con 2 servicios al 70, 3,75 y 4 o más del 80. O sea que concentrás mucho la preñez al comienzo de la temporada de servicio. Y al concentrar la preñez al comienzo de la temporada, te concentra la aparición en el momento donde empiezan a nacer. Y al la el ternero pesa más porque ha estado más días mamando a la vaca. Por ciclo, a 800 gramos por día de aumento, 20 días son 16 kilos. Los terneros cabeza tienen 16 kilos más que los terneros del segundo servicio, 32 más que los del tercero. Y con cosas simples y sencillas, uno puede ir aumentando la rentabilidad de tu cliente sin hacer grandes erogaciones ni cosas raras. Yo siempre me manejé con lo sencillo y el ABC, ¿eh? Nunca estoy... tecnologías ya te digo, ultra tecnologías,
Si bien ahora estamos haciendo algunos campos IATF y demás, pero, por ejemplo, yo no he hecho nunca trasplantes embrionarios. No es que no crea, son importantes, pero tengo amigos que se dedican a eso y si tengo que hacer algo, llamo a alguno que se dedica, porque es muy difícil estar en la procesión y en la misa simultáneamente, ¿no? Entonces uno está en el campo, en la manga, haciendo cosas, palpando, revisando todo. Lo otro es una cosa más fina, requiere más preparación, más tecnología, más inversiones. Entonces hay gente que se dedica a eso, yo los contrato cuando tenemos que hacer algún tipo de ese tipo de trabajo, ¿no? Pero la prueba en sí, ya te digo, es una prueba objetiva, es muy segura, pero como todo, cuesta que el productor la adopte como el tacto rectal, que hace 70 años que se hace, o la revisación de toros, raspajes prepuciales, todo el tema de venerias es clave para mí, ¿no? Claro. Raspar al toro, tenemos muy buenos laboratorios acá, así que en eso estamos bien cubiertos y vos con la vaca bien comida y sin veneria, los toros, acá las preñeces andan muy bien en mi zona, ¿no? Ojo, yo no trabajo en zonas muy marginales como el NEA, el NOA, que está pegado a Paraguay y a Brasil, ¿entendés? Yo estoy en la Pampa Húmeda, que es una zona muy de excelencia, ¿no? El tema de la selección de toros que tú acabas de comentar, o sea, realmente un tema importante, ¿no? Un toro, si no tiene el líbido que acabas de tú comentar y también la capacidad que tú dices claramente es el poder, ¿sí? A más de las otras pruebas sanitarias, las pruebas físicas, las pruebas de calidad de semen, etcétera, etcétera, eh, complementan este éxito que tú acabas de señalar en la parte reproductiva. Eh, yo aquí veo mucho en los temas, no sé si tienes algo de experiencia en el tema Indicus, ¿sí? Eh, Aquí veo cada vez toros que tienen menos líbido y menos poder, menos capacidad. Y generalmente yo lo asocio mucho con el tema también de manejo nutricional y el tema, digamos, de alguna forma, el tema de selección genética, ¿no? Entonces, no sé si tú tienes algún comentario al respecto, tienes alguna experiencia en el tema de ganado Indicus. ¿Cuáles serían tus recomendaciones en cuanto a la selección? ¿O se aplica lo que acabas de tú comentar? Me imagino que con animales tauros, que es lo que tú más trabajas, al Claro. Indicus, ¿no? Tal vez tienes alguna experiencia por ahí. Arranco, arranco por otra cosa. Yo cuando volví a Australia, en mi primer charla, yo tendría 140 años, había uno de 70 como tengo yo ahora, 75, y me corrigió la palabra lívido, es libido, Ujú, porque lívido es con acento en la primera I, con B corta, y significa blanquecino o mortecino, lívido. En ujú, cambio, la libido sexual, viste, no tiene acento ortográfico, ¿entendés? Libido sexual. ujú. Una pavada, te digo, porque el 99% acentúan y dicen lívido, ¿entendés? Bueno, una pavada, pero te la digo porque justo lo mencionaste. Normalmente nuestra actividad es el 90 y pico por ciento con voz Taurus, ¿no? Pero de todas maneras, como Blocky desarrolló todo en voz Taurus, no tenía ninguna experiencia en voz Indicus, yo quise hacer experiencia, entonces cuando volví de Australia, tengo amigos que tienen campo en Corrientes y fuimos a hacer también en el norte de Santa Fe unos ensayos hice unos ensayos con sintético, con Brangus, y otros con Brahman puro, ¿no? En toro adulto, con Brahman puro, no fue bien en la prueba, pero en ese momento teníamos otra clasificación, porque el toro Brahman no era como el Boss Tauro que se para atrás de la vaca, la cierra una vez, baja, la vuelve a servir, baja, la vuelve, cuando la prueba era muy larga. El toro es un poco lo que estamos haciendo ahora con la prueba corta. El toro Brahman iba, servía y se quería ir. Si le abría la tranquera, se iba. Pero después nosotros clasificamos a los toros, los que servían, los interesados, los toros I, que eran aquellos que montaban, querían abrazar a la vaca, tenían reflejo de búsqueda, etcétera,
y los toros ni, que eran los no interesados. Con esas tres categorías de toros hicimos ensayos a campo, porque yo decía, la prueba realmente va a ser validable en Bos Indicus y después, cuando echamos a campo esas tres categorías de toros, con un mismo tipo de vaca, sin cría, vaca ciclando y demás, la preñez hay diferencia. Y bueno, tenemos, yo en mi página de internet tengo trabajo ese con 108 toros Brahman, hay en un campo en Corrientes, y las preñeces fueron diferentes. Los toros que servían en la prueba preñaron más a las vacas en servicio natural. Los interesados, un poco menos, pero estaban en un término medio, y los no interesados preñaron menos. O sea, pero no son miles y miles y miles de toros que te puedo dar. Son esos 108 Brahman, después otros Brangus y si algunos también, pero siempre en esas razas índicas tienen que tener mucho cuidado con casos individuales. Hubo un toro que no mostró interés en la prueba, no mostró interés con vaca en celo suelta, no lo veían servir a campo cuando estaba con las 40 vacas ahí, y en el momento de meter la mano, había preñado igual que los otros. O sea que eso, otro australiano, Peter J. Chenoweth, que estuvimos con él allá, nos dijo eso, que él está en Queensland, o sea, estaba en ese momento más al norte de Australia, parecido a lo que es acá la zona de Misiones en Argentina, y tenía experiencia en cebú, y nos dijo eso, tengan cuidado con estos cebú que por ahí te llevas una sorpresa, ¿no? Entonces, de todas maneras, Blocky siempre nos dijo que el Bos Indicus, al ser seleccionado por otras características en la India como animal de trabajo, no tanto por fertilidad, ¿entendés? O sea, para él como especie, ya que es una especie diferente, tiene menor fertilidad que el Bos Taurus, ¿no? Entonces no podemos pretender, y yo después mucho más no he trabajado, ¿no? Yo cuando vienen acá los del curso, les doy todo lo que tengo, los gráficos que tengo. Yo era amigo de David, un veterinario que hizo mucha historia acá en el NEA, ese sí que era un prócer de la profesión, y se murió pobrecito de un ataque al corazón, tenía casi 80 años, volviendo a hacer tacto, se bajó del colectivo y quedó muerto. Pero hasta el último día de su vida trabajó. Ese sí que era un fenómeno, pero siempre uno tiene referentes, ¿no? Siempre. Yo Claro, claro. tengo a Bernardino, lo tenía como referente en eso. Carlos Campero, otro gran amigo del ex Intervalcarce, lo tengo como referente en el tema macho. Y bueno, y siempre uno tiene sus maestros, ¿no? Y sus profesores. O sea que en cuanto, ya te digo, al cebú, en esta zona no hay prácticamente nada, nada. En un momento, en la década del 80, hubo alguna incursión del Brangus y demás, pero acá el Hereford y el Angus son la mayoría, Sí, sí. casi total. Ahora el Limangus está, tengo un campo que hace 3 años empecé a trabajar, que tiene limusín, Limangus, y me gusta mucho la raza y tiene una fertilidad impresionante porque las vacas en buen estado se preñan, pero pura, toros en la prueba de capacidad de servicio es una maravilla. O sea que estoy muy contento con una raza que conocía muy poco, ¿no? Siempre mi actividad, ya te digo, Angus y Hereford fue casi, casi la totalidad. Johnny, Pero, este, sí, ¿cómo relacionas tú el tema que hoy se ve mucho y se escucha mucho de la circunferencia escrotal con el tema de fertilidad, con el tema de no solamente fertilidad del toro, sino fertilidad en las hijas, la bueno, capacidad de sí, monta y todo eso? sí. Primero, no hay ninguna correlación, ninguna, ¿eh? La capacidad de servicio no tiene correlación con nada, ni con la circunferencia escrotal, ni con la masculinidad del toro. Yo he tenido toros rechazo por hipoplasia testicular, que tenían dos testículos a los 2 años de 24 centímetros, casi ni los encontrabas. Los echabas al corral con los bretes y servían 5 o 6 veces. Golpe de riñón, estocada, posiblemente estarían eyaculando agua porque no tenían ni esperma, pero te das cuenta que con un poquito, la capacidad de servicio responde a un centro genético que el toro tiene en el cerebro, ¿no? Y que con un nivel umbral o basal de testosterona
ya es suficiente para que demuestre su capacidad de servicio genética. Porque si no, a un toro de baja vos le darías inyecciones de testosterona, lo pasarías a alta, y eso no pasa. Entonces, esos toros que casi no tienen testículos, tienen muy poca testosterona circulante, pero igual demostraban que servían y que tenían mucho interés por las vacas. Con respecto a la circunferencia, acá hay una tendencia, últimamente que uno la ve en los remates, que como es algo objetivo, la gente, que a veces lamentablemente no está muy asesorada ni nada, se tira de cabeza cuando entra un toro a la pista y mide 45 centímetros, con otros dos que miden 37 y 38, se tiran en palomita a comprarle el 45 sin ton ni son. A lo mejor el 45 es un testículo redondo, globoso, con las colas de epidídimo pegadas, que y como toro me gusta mucho más el de 38, más profundo. Bueno, te das cuenta, o sea que no tiene nada que ver. Hay un ejemplo que te lo doy rápido, que un toro se hizo, que medía 35 centímetros de circunferencia total, un término medio, promedio. Sus testículos pesaron 460 gramos. El 87% del peso testicular es tejido noble, es parénquima testicular. O sea, son 400 gramos que tiene ese toro de tejido noble. Cada gramo produce 15 millones de espermatozoides por día. Esos 400 gramos están produciendo 6.000 millones de espermatozoides por día. Entonces yo le pregunto a la gente, ¿ustedes creen que si hace falta un espermatozoide para fecundar el óvulo, ese toro que produce 6.000 todos los días, se le puede acabar el semen? Porque mucha gente, no, el toro bajo porcentaje se cansa, se le acaba el semen. Siempre subestiman la función del toro y el toro sabe perfectamente lo que tiene que hacer. No necesita de que uno le dé una manito, que le encierre las vaquillonas a la noche, como por ahí te preguntan en alguna charla. No, no tiene ningún sentido. El toro sabe bien lo que tiene que hacer, déjalo solo. Hay otro autor americano, James Brinks, que era muy Blocky, hablaba de la circunferencia total, te decía a veces que por cada centímetro mayor de circunferencia total, sus hijas o hermanas podían ciclar 5 días antes o llegar a la pubertad 5 días antes. Pero Blocky lo que siempre nos decía, y le contaba a Brinks, que era amigo de él, decía, vos no te diste cuenta, James, que esos toros que tienen 42, 43, pasaron a menor edad por los 30. Los 30 centímetros es una medida clave donde uno puede determinar que ese toro ya tiene un eyaculado de 50 millones de espermatozoides con el 10% de motilidad progresiva. Entonces, y es que es un semen suficiente y apto para preñar una vaca en servicio natural. Los 30. Entonces, midiendo a la torada a partir de los 8 o 9 meses, vos, a medida que pasan por los 30, los pesás, sabés la edad, entonces sabés que son toros de pubertad temprana si a los 8 o 9 meses pasaron por los 30. Estoy hablando de Bos Taurus, ¿eh? Si pasan a los 12, 13 meses, por los 30, pubertad mediana, y si pasan a los 15, 16 meses, pubertad lejana. Y eso es lo que va a transmitir el toro, porque un toro que pasó por los 30 a los 8 meses, es obvio que va a tener una muy buena circunferencia. No es que pasó a los 30 y se quedó, y se frenó a los 9 y no crece más. Los testículos crecen hasta los 2 años y medio, 3. Entonces, pero no hay que irse como norma al tamaño grande para comprar un toro. Hay muchísimas otras cosas. Obviamente, si va un toro remate, pesa 800 kilos y mide 30 centímetros, por más que el eyaculado va a prender una vaca, no lo compres, no tiene mucho sentido. Te das cuenta irte a un extremo. Ni a un extremo de chico, ni a un extremo de grande. Cualquier toro con 35, 36, 37, para uso comercial, para un rodeo de cría, anda perfecto. Si vos lo estás comprando para usar en un plantel, que sabés que la circunferencia escrotal es de moderada a alta heredabilidad, 0.5, 0.6, y tu plantel, bueno, los hijos de ese toro, si mide 32, ponele, no van a tener testículos demasiado grandes, por más que también está el aporte de la hembra como madre, ¿no? Entonces, ahí sí te conviene buscar un poco más de circunferencia porque lo vas a usar como padre para toritos, ¿no? ¿Entendés? O sea que todo tiene que ver con todo, pero el tema de los testículos hay que eliminar esa carrera por el tamaño, es lo que mi concepto, ¿no? De acuerdo a lo que tú has trabajado y tu experiencia, pues la vida útil de un animal, de un toro que está en campo Sí. padreando, ¿cómo Uh-huh.
lo señalas tú? Bueno, en la Argentina el promedio en Argentina son 3 años y medio. Cuando yo fui a Australia, que leía el trabajo de Blocky, en raza en Bos Taurus, él hablaba de toros adultos de 3 a 11 años de edad. Yo decía, pero la pucha, tanto, tan grande. Bueno, entonces yo antes tenía un concepto medio eh, terminante, que había ido un trabajo de los americanos, que al cuarto servicio, listo, ya el toro estaba amortizado, lo rechazaba. Durante muchos años, el toro, como yo los marco a fuego, que es clave la identificación en el toro, para no perderle el rastro toda la vida que está en el campo, ¿no? Y seguirlo año por año. Entonces, con el primer número es la terminación del año de nacimiento. Entonces, el toro 801, hoy en día, es del 2018, está cumpliendo 5 años. Entonces, vos al toro lo voy siguiendo, volví de Australia y fui un poco más, no tan estricto. Y tengo toros de 7, 8, 9 años. Un toro me llegó a 10, pero son muy pocos los que llegan a esa edad. Pero si el toro está bien de estado, buenos testículos, buenas patas, pezuñas, garrones, buena capacidad de servicio, ¿por qué lo voy a ir a eliminar? Que termine su actividad, tal vez no los uso a muy bajo porcentaje, los uso al 3%. Y siempre evitando mezclar los toros en servicio. En servicios múltiples, si vos tenés 40 vacas, bueno, tenés un torito, bueno, ya sé, pero acá son rodeos muy grandes. Entonces, los toros vírgenes de 2 años siempre van solos, siempre, en un rodeo, siempre. Y los de 8, 9, que es el último servicio, siempre solos. Y trato de mezclar a los que yo les llamo atletas sexuales, que son los toros de 3, 4, 5 y 6 años. Ahí no es tan grave que los mezcle, porque tampoco vas a tener 20 rodeos en campo, ¿no? Pero siempre respetando que el toro virgen, y si vos lo has comprado y has invertido en genética, vos querés que ese toro transmita mucha descendencia, entonces querés que haya muchos hijos de ese toro. Si lo pones con un toro adulto, es el famosísimo trabajo de Osterhoff, que nunca se publicó, con los toros de distinta edad en un servicio de vacas, y que al final de cada aparición, por análisis sanguíneo, determinaban la paternidad, ¿no? Y de los 4 toros había un toro, el Ouas, jefe de jefes, que tenía el 70,4% de los terneros. El otro tenía el 25% y el torito de 2 años, el 5% de los terneros nacidos tenían hijos de él. Después Ouas, a los 12 años, ya se habrá rengado, algo le pasó, perdió, produjo el 10% y el segundo pasó a tener el 60%. Es un trabajo muy interesante que está en todas las charlas, lo dan todos, y son datos no publicados de un sudafricano, Osterhoff, que a lo mejor has escuchado nombrar. Sí, Perdóname que sí. me voy por la rama, pero bueno. No, muy bien. Chuni, o sea, es súper interesante lo que nos comentas. La vida útil de un toro siempre debe ser relacionada con el tema de la capacidad de monta, la capacidad de servicio que tú acabas de comentar y obviamente la tasa Claro, de gestación, de preñez. ¿Qué manejo exacto. se recomienda o estás dando tú o se hace en Argentina con los toros que entran a la parte A ver, de actividad reproductiva? ¿O pero qué para que manejo pre-padre? se te ¿Qué cortó la recomendaciones, pregunta. qué recomendaciones se da a los toros previo al pre-empadre? ¿Cómo lo manejan antes de ponerlo con las hembras? Ah, no, los toros acá en los ¿O toros en están servicio natural. permanentemente con las vacas? No, 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 no. Acá los servicios son estacionados. 90 días, algunos 75 y algunos de punta en vaquillona, que no tiene ternero al pie, 60 días. En servicios naturales. Entonces, los toros, hay un potrero que se denomina el potrero de los toros, que tratamos de que sea una pastura que, eh, que esté en buen estado. El toro es ideal que esté en un estado normal todo el año, que no tenga esos picos que salen del servicio y los mandan a un peladal, y cuando vos vas a revisar los toros en el mes de junio, julio, te encontrás con unos esqueletos que ahí no tenés otra cosa que darle ración, le empezás a dar maíz, después hay infosuras en las pezuñas, se complica. Entonces, el ideal es que estén en un estado normal todo el año, que no tengan esos grandes picos de suba y baja
que eso no le hace bien. Entonces, el toro, lo más importante es todo el examen físico que le hacemos, clínico y sanitario. Después, en algunos campos le dan cobre, la vacuna reproductiva, pero no es que le estamos dando vitamina, pichicata, no, no. Que estén en un estado aceptable durante el año y después del servicio se van al potrero de ellos, un potrero que esté bien alambrado, tratar de que no esté pegado a lo del vecino por si te pasa, o sea, siempre se le da prioridad a eso, al potrero de los toros, para que esté bien controlado por la gente. Y si tenés pocos toros en el campo, el recorredor cuando pasa, le pega una mirada, los cuenta. Si tenés 100 toros, un despelote. Si tenés 40, es más fácil para contarlo, por decir algo, ¿no? Pero no tenemos nada en especial, solamente que esté una comida de bien mantenido, toda la parte de revisación, raspajes, y nada más. Bueno, hemos conversado tanto del toro y del macho que ya casi nos ha acabado el tiempo, pero en todo caso queda unos pocos minutos más. ¿Cómo ves la parte del desarrollo de la reproducción de esta área que nos gusta? ¿Cómo ves la evolución que ha tenido? Ya te hemos escuchado, obviamente, tú, cómo has planteado, pero ¿cómo le ves el desarrollo y cómo miras el futuro de la reproducción dentro de los aspectos productivos? Que hoy se ve que existen modernas biotecnologías, grandes avances en la ciencia y la tecnología. ¿Cómo lo miras tú? Bueno, yo cuando empecé, por ejemplo, el tema de inseminación era hacerlo detectado, ¿no? Ujú, Mañana y tarde. El ujú. sábado a la mañana se inseminaba a Sí. la tarde. O sea que estaba bastante limitado a rodeos de vaquillona sin ternero al pie. Porque encerrar durante 45 días la vaca, apartar el ternero, todo eso, era muy complicado, muy poca gente lo hacía. Hoy en día, acá en la Argentina, con la aparición de la IATF, de las técnicas estas más modernas de tratamiento, con progesterona y benzoato-estradiol, todavía acá en la Argentina no está prohibido, como en Europa, en Uruguay ya creo que lo prohibieron también. No sé ustedes si lo tienen prohibido al benzoato, al estradiol. No, todavía lo estamos utilizando. Lo Ah, utilizamos claro, bueno, entonces masivamente. claro, esos trabajos te permiten, se ha incorporado mucho la IATF y si no me equivoco, las últimas estadísticas te hablan de un 12 a un 15% de inseminación, cuando antes era no más del 3 o 4, ¿no? Antiguamente. O sea que esa técnica está bastante avanzada y nosotros la usamos en vaquillonas, y lo bueno es poder usarla en rodeo de cría de vaca, ¿no? Porque ahí en la vaca es donde vos podés impactar más con un toro padre, que no estás buscando tanto la facilidad de parto del ternero de menos de 30 kilos para la vaquillona, podés darle un toro más importante, y ahí es donde empezás a ver la diferencia que tiene cuando el productor empieza a inseminar la vaca con cría, ¿no? Porque vaquillona siempre es un toro para abrir el canal de parto, un toro que tenga mucha facilidad de parto, y con la vaca no, ahí es donde puedes incorporar genética, no ir a buscar un gran campeón, pero hay toros muy superiores y muy mejoradores y los puedes usar ahí. Después, otras tecnologías, ya te digo, todo lo que es trasplante embrionario y demás, está bastante limitado para el uso en las cabañas, ¿no? Yo en los rodeos de crías y generales, hasta ahora no lo hemos implementado, este, pero ya te digo que con... Y el tema de los toros es algo que la gente todavía no le saca el provecho que tiene, ¿no? Porque si vos vas a usar el 2% de toros, podés estar comprando toros de mucho más valor, porque vas a comprar la mitad que otro que va a usar el 4%, ¿no? Y te está corriendo en un remate. Vos vas Ujú. a usar la mitad, pero es todo un círculo, porque tampoco los cabañeros, muchos no hacen la prueba. Pero a su vez, vos en una prueba, normalmente no es que rechazás el 50, no más del 5%. Entonces, yo los toros que compran muchos clientes míos que no tienen la prueba, al llegar al campo, se la hacemos y bueno,
y tampoco lo vas a reclamar con toro virgen, a lo mejor ese día no montó, entonces, pero compraste 10, a lo mejor uno no montó, entonces al recorredor, bueno, el toro 25, echalo y los primeros 3, 4 días no le saqué la vista encima. Es distinto que decirle a los 10 toros, miralo, estos 9 no tenés problema, van a andar como locos, pero a este, observalo bien. Y después te dice, no, estuvo medio ahí dando vueltas, pero después empezó a servir o sea que, ya te digo, por suerte, la baja dividido para rechazar es poca, es muy poco el porcentaje de toros que rechazas, pero si te toca, bueno, tenés un solo toro, para vos es el 100%, ¿no? Sí, muy importante lo que nos acabas de comentar. Bueno, Chuni, estamos llegando al final de este capítulo. Esperamos en algún momento volverte a tener aquí en este conversatorio. Queda de conversar de la vaca, de la hembra, no hemos conversado mucho. Hay cosas también interesantes que podríamos platicar, especialmente de tu experiencia en palpaciones. 1.150.000 tactos realizados. Es Sí, un número ahora importante. Es un número. 1.160.000 y pico. Eso fue en marzo. De marzo acá hice 15.000 más, 1.167.000 por ahí. Bueno, ya lo voy registrando, ¿no? Pero, pero eso no quiere decir nada, Pancho, ¿eh? Solamente los conté y los hice. Mm. No es que lo tiro yo desde acá, nada, porque, no, viste, la soberbia hay que desterrarla. Con total humildad, la palabra humildad viene de tierra, paradito acá en la tierra, te digo que los hice y bueno, pero no por eso, a lo mejor viene un tipo que hizo 40.000 y te saca, te palpa con una, te das cuenta, la gente que hace trasplantes embrionarios, que tienen mucho más, o la gente que trabaja en tambo, también yo nunca trabajé en tambo, son mucho más Finos, detallistas a lo mejor. detallistas. ¿Eh? Ujú. Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si No, quieres gracias a vos. decir algunas palabras finales, Chuni. Y bueno, muy agradecido de haber podido charlar con vos y que bueno, que le sirva a los colegas de Ecuador y bueno, y que algún día algunos puedan venir al curso o, en su defecto, tratar de hacer un viaje yo para allá, pero bueno, Sí, ya viste, estamos, ya se complica todo. sí, estamos tratando de hacer eso y analizando algunas cosas. Siempre será un No, privilegio tenerte aquí en Ecuador, una persona con tanta experiencia, con tanto carisma y con esa actitud, pues siempre es importante. Muchísimas gracias, Chuni, por haber muchas gracias, aceptado. Pancho. Este es un nuevo programa Conversando con Pancho que espero que les guste y estaremos siempre pendientes de sus comentarios. Gracias, amigos. Cerramos este conversatorio. Muy contento. Gracias, Chuni. Muchas felicidades. Saludos desde Ecuador. Un gran Muchas, abrazo. Y saludos a los amigos de igualmente, Argentina que seguro nos van a ver. Espero que muchas comenten. gracias. Bueno, Gracias. cómo no. Gracias, Pancho.